Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo. Capítulo 131 Tirano, 1. Entonces, ahora mismo, el poder de la alianza es igual, pero una raza diferente llamada elfos aparece de repente y está tratando de alterar el equilibrio. Sí, excelencia. Comillas, ¿es imposible convertirlos en aliados? Creí que casi lo había convencido, pero parece que la otra persona jugó al juego del gallina. El director de inteligencia Nelson asintió en silencio. Él, que había escuchado todo de Marisa e incluso había visto la pantalla del juego, estaba avergonzado por la situación actual. Creo que necesitamos un poco más de apoyo para ganarnos los corazones de esas diferentes razas. Director, podemos invertir, pero tiene que haber una base para ello. El presidente suspiró ante sus palabras. No fue tan difícil postularme y recibí mucha ayuda, pero es cierto que quiero tener un poco más de confianza. El presidente afirmó que no puede simplemente invertir eternamente para que la alianza gane en el juego de la telefonía móvil. La situación aquí está empeorando. No es ningún problema enviar armas obsoletas o excedentes de cereales, pero sí es importante seguir trabajando duro para conseguir ayuda que puede llegar sin saber cuándo llegará. Así es. El presidente citó como razón la realidad de la Tierra, que aún se sostiene a duras penas. La razón por la que invierten de esta manera es para poder salir de esta crisis con la ayuda de otros cuando sea necesario. Lo primero que debe venir para ello es la victoria de la denominación, pero ahora que eso está estancado, ha aparecido otra variable. Comillas, porque no pueden ganar. ¿Estás diciendo que no hay suficientes soldados? Sí, Su Excelencia. La denominación es más pequeña en tamaño y población que las fuerzas aliadas de los intereses creados existentes. Mientras tanto, los enemigos están uniendo fuerzas con el mundo de los demonios, por lo que incluso si proporcionamos apoyo con armas, apenas podemos mantener el equilibrio. Nelson también informó en detalle el estado actual de la guerra en el continente. Como dije, no tenemos mucho tiempo. Si nuestras tropas se ven obligadas a retroceder, no tendremos más opción que proporcionar potencia de fuego para compensarlo. He visto personalmente qué tipo de actividades están haciendo los paladines de allí, así que la iglesia debe ganar por nuestro bien ahora. En ese caso, apoyo adicional como armas de fuego personales. No creo que eso sea suficiente. La expresión del presidente, inclinado en su silla y con una expresión extraña, es inusual. Nelson se tensó instintivamente y esperó sus palabras. ¿Qué clase de declaración explosiva hará este presidente, que no es nada tímido? Démosle algo muy fuerte para que podamos ponerle fin a esta guerra aburrida e inútil. No tenemos ya experiencia. Vaya, excelencia. Y él se quedó estupefacto al escuchar las palabras del presidente. Fue una declaración que me hizo imposible ocultar mi sorpresa. Pero el presidente ya hablaba en serio. Estaba planeando seriamente enviar una bomba nuclear a ese mundo y utilizarla. Por lo que he oído, puede que no sea muy eficiente, pero si explota primero, ¿cómo te atreves a detenerlo? Después de decir eso, sonrió. Definitivamente no está mal, pero Nelson estaba tan sorprendido que le tomó más de un minuto ordenar sus pensamientos. No puedo creer que haya sucedido así. Incluso la determinación del presidente era sincera, y al día siguiente se lamentó al ver con los ojos en blanco cómo la ojiva nuclear era transportada en completo secreto. Paradójicamente, se dijo que era sincero, pero también se dijo que era urgente. Esto es lo que nos dio la diosa. Parece único. Esto es una bomba. Fueron muchos los artículos que entregaron a la iglesia a través de Marisa, pero lo que más llamó la atención fue, por supuesto, una pequeña bolsa de plata. Sin embargo, el peso era considerable y la gran Santa Evelia lo levantó con cuidado. No siento ninguna magia, pero ¿cómo demonios puedes crear una explosión que sacuda el cielo y la tierra? Lo que la diosa me dio no puede ser una bomba común y corriente. Evelia chasqueó la lengua hacia quienes la miraban con asombro, pareció pensar por un momento y luego extendió sus alas mientras la sostenía. Yo personalmente dejaré caer esto en su ciudad. Hablaremos de ello en detalle más adelante, porque te darás cuenta de cuán grande es el poder que la diosa te ha dado. Después de recibir una breve explicación de cómo usarlo por parte de Marisa, ella declaró que ella personalmente lanzaría esta bomba sobre la ciudad aliada y la detonaría. En parte fue porque tenía curiosidad sobre qué era esto, que podía acabar con una ciudad de un solo golpe, y en parte fue porque decidió que sería mejor dar un paso adelante y usarlo él mismo para poder usarlo de manera eficiente. Entonces por favor hazlo. Seguiré la decisión del santo.
Como los demás tampoco querían ofrecerse como voluntarios para una misión que parecía peligrosa, no necesariamente se opusieron a sus acciones. De todos modos, Evelia es la más fuerte entre ellos, porque ya se consideran trascendentes que han superado con creces a los humanos. Si esta sentencia demuestra tener el poder de borrar la ciudad de un solo golpe como dices, nadie podrá resistir la ira de la diosa. Ella voló hacia el cielo de inmediato y sonrió levemente mientras cruzaba el aire. Es cierto que hasta ahora le faltaba fuerza, por lo que muchas personas que aún no han seguido a la diosa se rechazan a sí mismas con incredulidad. Evelia, que así pensaba, creía firmemente que si mostraba un poder mayor a esos herejes, estos no tendrían más remedio que seguirla a ella, a la iglesia y a la diosa. ¿Es ese lugar? Pronto sus ojos divisaron una gran ciudad a lo lejos. El nombre de la ciudad es Nox. Esa ciudad, ubicada en la zona fronteriza, ya ha sido fortificada y es difícil de invadir. A pesar de su tamaño limitado, le era imposible atravesar por sí sola los densamente poblados enemigos y las instalaciones de defensa. Por eso vale la pena derribarlo. Esta oportunidad es una oportunidad para cambiar el campo de batalla y torcer nuestro destino. Evelia comenzó a descender inmediatamente tan pronto como alcanzó el cielo sobre la ciudad. Sin embargo, Nox, que siempre se había preparado para la defensa, convocó de inmediato a sus tropas y comenzó a prepararse para la defensa ante su repentina aparición. Comillas es el paraíso. Comillas la malvada bruja entró sola. Los enemigos en la ciudad estaban ocupados moviéndose, desplegando hechizos defensivos para detenerla y preparándose para interceptarla. Cuando Evelia descienda para atacar, un enorme aluvión de magia caerá directamente. Derribando. Sin embargo, Evelia no se molestó en bajar, simplemente arrojó el objeto increíblemente pesado que sostenía en mi mano. Comillas espera, no tiene sentido atacar fuera del rango. Seguramente caerá, así que lo bombardearemos sin ninguna posibilidad. En el momento en que Evelia apareció, las tropas convocadas urgentemente por Nox respondieron lo mejor que pudieron, exponiendo sus armas hacia ella y formando un cuadrado preparado. Pensé que estaba tranquilo por primera vez en mucho tiempo, ¿entonces qué pasó? Lo mismo le ocurrió a Paul, un mago de bajo nivel que fue reclutado en el cuerpo mágico. Cuando lo colocaron en su lugar con sus otros colegas, frunció el ceño cuando vio a Evelia que parecía un punto en el cielo distante. Un verdadero mensajero y héroe del cielo que una vez salvó este mundo. Pero ahora, más allá de sus plumas blancas puras, se ha convertido en un monstruo terrible con locura y asesinato. Comillas, ¿qué diablos vas a hacer tú solo? Así es, no importa lo monstruoso que sea, es imposible luchar contra todo este lugar solo. Junto al nervioso Paul, otros colegas susurraban entre ellos. Incluso como magos de bajo nivel, las acciones actuales de Evelia eran incomprensibles y carentes de sentido. Oh. En ese momento, Pablo, que tenía una vista bastante buena, vio algo en sus ojos. Evelia dejó caer algo grande que tenía en la mano. Comillas, ¿qué es eso? Comillas, ¿lo derribas? Las tropas aliadas quedaron desconcertadas por su comportamiento inesperado. Incluso después de que Evelia lo tirara, simplemente seguía flotando allí. Comillas, no sé qué es, pero derribalo primero. Finalmente, los comandantes dieron la orden de derribarlo. Al mismo tiempo, los magos que esperaban escupieron magia a la vez, intentando interceptar la bomba nuclear lanzada por Evelia. ¿Qué diablos es eso? A Paul le pasó lo mismo, tal y como le dijeron, activó el círculo mágico y comenzó a disparar el cañón mágico, y cuando lo vio caer en caída libre y alcanzar el alcance de la magia, tuvo dudas. Percusión. Y en ese momento, Evelia activó el dispositivo detonador que tenía y detonó la bomba a decenas de metros en el aire antes de que fuera derribada. Paul lo vio explotar por sí solo antes de ser alcanzado por la magia. Un destello blanco, un calor abrasador. Comillas, jajajajajajajaja. Eso fue todo. Paul, que literalmente se evaporó en el aire caliente, desapareció junto con sus compañeros sin siquiera saber que había muerto. Después, Evelia, que se dio cuenta plenamente del poder de la tormenta caliente que envolvió el área con un enorme calor y ondas de choque, se envolvió con sus alas y estalló en risas mientras soportaba el calor y la tormenta. Esto es todo. Esta es la ira de la diosa, tontos. No hay criaturas vivas en absoluto, solo calor abrasador y cenizas. Evelia, parada sola en esas ruinas infernales, revestida de poder divino dorado, tembló. Ahora que se ha demostrado el verdadero poder de la diosa, el equilibrio de la lenta guerra cambiará por completo. No hay necesidad de elfos en el proceso. No,
Si los elfos se rechazan a sí mismos, también se enfrentarán a este gran y severo juicio. Comillas Daeseongnyo. Comillas lo vi claramente. Y ella no es la única que se siente así. Cuando regresó, los líderes de la iglesia estaban todos conmocionados por la nube en forma de hongo que se elevaba y los miserables escombros. Por favor, difundan la noticia. La gente tonta se arrepentirá y buscará a la diosa de la luz incluso ahora, y los enemigos malvados albergarán miedo. No está mal, así que mueve todas tus tropas ahora mismo. Debemos terminar esta guerra antes de que recuperen el sentido común. Santo, ¿podrías pedirle a la diosa que traiga más juicio de este dios? Estaban tan emocionados que hacía tiempo que estaban fascinados por el poder de la bomba nuclear que habían visto en persona. Cuando le preguntaron a Evelia si podía recibir más bombas nucleares como esta de la diosa, ella respondió que lo intentaría. Estoy segura de que si se repite unas cuantas veces, temblarán de miedo y se dividirán, pero la diosa dijo que esta era una oportunidad muy valiosa. De hecho, Marisa, quien entregó la bomba nuclear, estuvo un tanto pasiva porque no sabía que la mitad de su país enviaría una bomba nuclear. Evelia lo entendió mal, pero en cualquier caso, estaba claro que las bombas nucleares no eran algo que se pudiera explotar demasiado, por lo que había que ofrecer más tributo y fe. No puedo evitarlo, te lo recompensaré con una gran victoria. Ella decidió hacer el sacrificio, esto gracias a la decisión de que lo mejor que podía hacer era organizar esta tierra y pagar con la victoria. Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo. Capítulo 132 Tirano, 2. No, esto es una locura. Comillas, ¿qué pasa? En el momento en que vi eso y me di cuenta de lo que había sucedido, no pude contener mi reacción violenta. Gideon Lee, que estaba conmigo, se sorprendió tanto que se giró para mirarme. No, nada. Me limité a sonreír y no le di importancia, porque no tenía nada que ver con Gideon Lee, pero por más que intenté sonreír, mi angustia no desapareció. Comillas, ¿qué pasó? Actualmente bajo investigación. Al final, mientras Gideon Lee iba al baño un momento, yo limpiaba a Lucy. Tenía que averiguar por qué, en el otro mundo, había una nube en forma de hongo que solo podía ver en la pantalla. En primer lugar, parece ser cierto que se produjo una explosión nuclear, se detectó una gran cantidad de material radiactivo en la zona. Si no tienes resistencia, no puedes sobrevivir. ¿Cómo demonios? No sé lo que es. Me arranqué el pelo y organicé de manera aproximada mis pensamientos. En realidad, no era tan difícil de deducir. ¿Acaso la potencia que se ha aliado con la Iglesia no es uno de los países del planeta que posee tantas armas nucleares como se pueden contar con una mano? Si apoyaban las armas nucleares, existía una gran posibilidad de que la Iglesia las usara para atacar la ciudad fortificada aliada. Comillas, ¿por qué está pasando esto de repente? La razón por la que estoy haciendo esto. Se puede suponer que es porque están frustrados con su situación actual, pero hay pruebas que añaden hechos a esa suposición. Fue entonces cuando Lucy cambió la pantalla. Había más de un lugar que era urgente en ese momento, y el lugar que Lucy me mostró no era otro que la entrada al gran bosque. Allí se acercaron personas que parecían haber sido enviadas por la iglesia y le decían algo al soldado de Lucy en forma de elfo. Este es un aviso y una petición sincera. Si no sigues a la diosa, este gran bosque también será juzgado por ella y se verá envuelto en un gran incendio de una sola vez. Comillas, ¿tu impulso ha mejorado? Hace apenas unos días, aquellos que habían actuado como si estuvieran dispuestos a entregar su hígado y su vesícula biliar para unirse a ellos, pero cuando vieron el poder de la bomba nuclear, inmediatamente cambiaron su actitud y comenzaron a usar la coerción. Fue tan absurdo que casi me eché a reír. Actualmente estamos considerando una respuesta. La estrategia de ganar tiempo manteniendo el equilibrio entre denominaciones y sindicatos está fracasando. Es un poco molesto. No tenía ni idea de que se manifestaran tan sinceramente, incluso apoyando las bombas nucleares. Se puede entender fácilmente por qué es así con solo mirar las noticias, donde solo salen noticias negativas día tras día, pero es porque de todos modos están en una posición competitiva. No hay nada que podamos hacer al respecto. Han recibido una fuerza poderosa desde el exterior que romperá el equilibrio. Es como si estuvieran tratando de ocupar Ravizda y verter los nutrientes que usaron allí aquí. Por lo tanto, para equilibrar las cosas, tenemos que ir en la dirección opuesta. Así es, debemos apoyar a la coalición para que no se vean sorprendidos innecesariamente por armas nucleares y puedan responder adecuadamente.
Lucy estuvo de acuerdo conmigo. Fue el momento en que los elfos del Gran Bosque dejaron de sopesar entre la iglesia y el sindicato y se inclinaron completamente por el sindicato. Como era de esperar, ¿qué está pasando? En lugar de decir lo que está pasando, ¿has oído algo recientemente? Cuando Gideon Lee regresó a su asiento e inclinó la cabeza mientras miraba mi rostro congelado, naturalmente le pregunté si había escuchado algo. Porque ella era alguien que estaba en posición de escuchar cosas que yo no podía oír. No pasó nada en particular, no he oído nada, estoy ocupado con el código mágico. Eso, no puedo evitarlo. No tenía forma de saber que una bomba nuclear estaba explotando en otro mundo en ese momento, por lo que abrió los ojos como si no pasara nada malo. Como ella dijo, actualmente está ocupada con el trabajo del código mágico. Esto se debe a que de repente se convirtió en una autoridad en esta nueva tecnología. El prototipo ya ha pasado la prueba. A mí me parece que tiene buena pinta, pero los investigadores dicen que será una revolución. Murmuró mientras veía un video. Como ya te contamos, se trata de un arma similar a un misil antitanque equipado con una computadora que funciona inyectando un código mágico. Esta nueva arma, que funciona completamente con un núcleo de mazmorra activado, dispara una poderosa bala en llamas hacia adelante cuando se activa. La potencia de fuego visible en realidad no es tan fuerte, pero esas balas de fuego son definitivamente mágicas. Es una herramienta mágica que utiliza el núcleo de la mazmorra como fuente de energía, una computadora hace los cálculos y los humanos pueden disparar magia con un solo dedo. Esa era la identidad de esa nueva arma. Si lo producimos en masa e invertimos más energía para aumentar su potencia de fuego, podremos lidiar con especies especiales con poder mágico incluso sin despertadores. Si esa tecnología se generaliza, podremos tomarnos un respiro. Le di una calificación positiva a este código mágico por el hecho de que solo es efectivo contra especies invasoras no humanas y es una tecnología que puede salvar a las personas. Y asentí cuando dijo que me gustaba. Por supuesto, incluso si pudiéramos encontrar algún margen de maniobra gracias al desarrollo de esta tecnología, parecía poco probable que ellos, que se habían unido a la orden religiosa, se retiraran de ella. Al final, esto significaba que era un problema aparte, por lo que parecía mejor renunciar a cualquier idea de intentar hacer bien el trabajo aquí. Primero, informaré a la coalición sobre la información de la bomba nuclear y les informaré que no es el juicio de la diosa como lo está incitando la iglesia. Lucy me informó del comportamiento por mensaje de texto. De hecho, ellos serían los que se beneficiarían si no lucháramos. Habiendo visto ya el poder de Lucy, no creía que pudieran vencerla sin importar cuántas veces usaran armas nucleares. Dicen que es el juicio de Dios. Literalmente, un juez. En una fracción de segundo, una ciudad cuyas fortificaciones estaban terminadas vio cómo numerosas tropas se evaporaban. Comillas, ¿no es realmente imposible ir contra la voluntad de la diosa en este punto? A medida que se difundía el rumor, era inevitable que se produjera confusión. En cualquier caso, es cierto que toda la ciudad de Nox se ha evaporado, y el rumor de que fue el juicio de una diosa enojada lo que la creó generó gran ansiedad entre las fuerzas aliadas. Esta era la respuesta que la iglesia quería. Por eso, todos refuerzan su vigilancia. Es posible que aumente el número de residentes que escuchan rumores y se van a unir a la iglesia. Sí, líder. Pero si los rumores son ciertos, ¿no sería insoportable? Nox era una fortaleza bien preparada como ciudad de primera línea. No podemos soportar el juicio que evapora tales lugares de un solo golpe. Lo mismo ocurrió aquí con Chris, Yuri y Nan. El caballero comandante encargado de defender la ciudad ordenó a sus subordinados que estuvieran en alerta más estricta, pero incluso los caballeros se sorprendieron de inmediato. Aunque sea así, no se puede evitar. Cumplimos con nuestro deber. El líder hizo una mueca y se mordió el labio. Él también pensaba lo mismo, pero primero tenía que hacer su trabajo. Pero, capitán, el elfo ahora dice que tiene algo que decir sobre el juicio de la diosa. Fue en ese momento cuando Naan, quien recibió las instrucciones de Lucy, llegó a la sala de reuniones de los caballeros en busca del superior más cercano, el comandante de los caballeros, para transmitir su voz. Comillas, ¿qué demonios quieres decir? ¿Qué saben los elfos sobre el juicio de la diosa? Ahora nos amenazan con citar esa sentencia. La iglesia presbiteriana, indignada por esto, ordenó brindar información a la coalición. El líder que se encontró con Naan abrió la boca primero como si no pudiera entender, pero Naan negó con la cabeza con rostro tranquilo. Dicen que es un juicio de Dios, pero en realidad es solo una bomba.
Ann me dio una breve información sobre las armas nucleares. No era necesario explicarlo en detalle, bastaba con que la gente se diera cuenta de que no era el poder de Dios lo que no se podía resistir. Puedes bloquearlo o bloquearlo usando poder mágico para atacar su punto débil. Lo que quieren es que la unión caiga en el miedo, se divida y se destruya a sí misma. Por favor, transmita esto a los superiores y evite eso. Bueno, ¿entonces los elfos están con nosotros? Tal vez sea así. El líder, que tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa, saltó de su asiento. Finalmente recibí una respuesta de Naan. Una alianza formal con los elfos es realmente una gran noticia, comparable al juicio de Dios. El líder de los caballeros abandonó todas las reuniones pendientes y rápidamente informó esto a sus superiores. Comillas, ¿de verdad vamos a pelear juntos? Pero es cierto que aunque no sea un árbitro de verdad, su poder es grande. Les aseguro que no podrán abusar de él fácilmente. Si no caemos en sus trampas, podremos ganar la guerra de desgaste. Afortunadamente, la reunión terminó y Trish se levantó de entre los caballeros en pánico y fue hacia Naan y le preguntó. Naan sonrió amargamente y solo recitó hechos que en realidad no conocía bien. Todas eran instrucciones de Lucy. No te preocupes demasiado, Trish. No perderemos esta guerra. Sería lindo si así fuera, pero es el poder de la diosa y las cosas que salen son tan extraordinarias que no podemos bajar la guardia. Podrías pensar que sí. Yuria, que estaba cerca, dijo algo y sonrió significativamente. Trish, que no sabía exactamente a qué nosotros se refería a Yuria, pensó que su hermana simplemente estaba viendo la situación con optimismo, pero Yuria ya estaba segura de que el ejército del rey demonio ganaría. Comillas, reforzamos aún más la seguridad. Comillas, revisen bien su equipaje, configuren la magia de detección. Si no pueden mover la bomba, no podrán hacerla estallar. Por supuesto, no se trataba de una confianza infundada. La información sobre las armas nucleares que ya se había difundido entre las fuerzas aliadas superiores a través del informe de Naan se extendió a todas las direcciones, obligándolas a implementar sus propias contramedidas. En ese momento, fue la iglesia, o más bien la gente detrás de la iglesia, quienes se sintieron avergonzadas. Reaccionaron con incredulidad y quedaron devastados cuando la coalición se enteró de las armas nucleares con precisión, como si hubieran sabido de ellas de antemano. Pareces muy ocupado. Fue solo un pequeño incidente. Al final, ellos también luchan por ganar. Este es un mundo diferente, donde las denominaciones y las alianzas están librando guerras usando todo tipo de tácticas. Lucy, que ya estaba librando otra guerra en este mundo conectado a través del gran bosque, sacudió la cabeza ante las palabras de Raon. Si consideramos solo el poder computacional consumido, lo que sucedió en el continente fue en realidad solo un pequeño incidente. La guerra en el mundo de los demonios casi había terminado y Lucy estaba consumiendo casi todo su poder computacional aquí. Es de noche. Vienen otra vez. El número de objetos retirados hasta el momento es de 44.267.882 pulgadas. Observaron cómo la luz desaparecía del cielo entre las nubes oscuras, como si hubiera habido un agujero. Un árbol del mundo corrupto fue eliminado y la luz regresó a la zona, pero el sol nunca salió. Por muy rentable que sea, es una guerra de desgaste, pero aún así es demasiado. Raon chasqueó la lengua mientras levantaba su arma. Lucy, que había hecho de toda la zona bañada por el sol sumido, ahora tenía que librar una guerra a gran escala contra agentes infecciosos que llegaban de todas direcciones todos los días. Una terrible guerra de desgaste en la que solo hay muerte y matanzas, pero Lucy ya había terminado de calcular. Por ahora solo lo está bloqueando, pero si continúa así, no importa cuánto tiempo lleve, eventualmente se convertirá en el ganador definitivo. Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo. Capítulo 133 Tirano, 3. Entonces, ¿vamos a seguir así? Esos agentes infecciosos, no sé cuántos más, atacarán hasta que todos mueran. Es tan ineficiente. Raon preguntó por si acaso, pero Lucy negó con la cabeza. Es cierto que se puede ganar simplemente aguantando así. La fortificación del nido ya está terminada y se ha recopilado suficiente información sobre el enemigo. Lucy, que podía obtener nutrientes de diversas formas defendiéndose de esta manera y continuando la guerra de desgaste, era mucho más ventajosa que los agentes infecciosos cuyo único medio era la depredación. Pero Lucy no adoptó esa estrategia porque le llevaba demasiado tiempo. En lugar de eso, planeó una forma de tomar la iniciativa él mismo y atacar a otros árboles del mundo corruptos.
Raon, la fuerza expedicionaria que lideras está atacando a los árboles del mundo corruptos. Mantenemos un método para eliminarlos sellando su poder y canalizando su producción de energía, como ya lo hemos hecho. Lo sabía. Lucy presentó a Ilambetta, elaborado a partir de los nutrientes que había guardado de este nido de donde salen tropas constantemente. El beta es un poco más pequeño que el alpine original, pero su poder de defensa es mayor. Raon suspiró suavemente, anticipando el deseo de Lucy de ver una pelea más efectiva en lugar de quedarse quieta. En el momento en que bajan la guardia, sin darse cuenta de cómo murió su propia gente, intervenimos y los eliminamos. Entonces la luz del sol regresará a esa tierra, y la tierra en la que pueden vivir se hará más pequeña. Raon, que no prestó atención a la estrategia de Lucy, colocó su propio cuerpo sobre el cuerpo de la isla Beta. Lo que Lucy pretende es una especie de apropiación de tierras. De esta manera, la intención es mover un pequeño ejército para matar uno por uno los árboles del mundo corrupto, usarlos para abrir agujeros en este mundo cubierto de nubes oscuras y usar esos agujeros como el poder del ejército del rey demonio. Tal como Lucy había planeado originalmente, el ejército del señor demonio continúa proliferando como células cancerosas. Las entidades infectadas no respondieron adecuadamente a las tácticas del ejército del diablo de intentar devorar el mundo de la misma manera que ellos mismos. Si no toman medidas especiales, no pasará mucho tiempo antes de que los nidos de nuestros aliados cubran este mundo con la luz del sol. Lucy, que comenzó a cruzar el cielo en secreto con un pequeño número de tropas, miró al suelo lleno de enemigos y sonrió levemente. Parece que no hay manera. No tardó mucho en moverse de esa manera. Sin embargo, el segundo árbol del mundo corrupto parecía no haber recibido ni siquiera la información, y solo se concentraba en enviar a sus soldados al nido del rey demonio sin siquiera erigir una barrera de niebla como zona defensiva. Fue solo cuando Lucy se acercó que comenzó a retorcerse sorprendida y rápidamente se preparó para la defensa. Si eso sucede, ya será demasiado tarde. Raon suspiró al ver eso. Una contramedida preparada a toda prisa y sin conocimiento previo no puede detener a Lucy, quien ya ha matado a un árbol del mundo corrupto. De hecho, después de declarar la guerra con un solo y poderoso cañón de luz, Lucy corrió hacia el árbol del mundo caído sin disminuir la velocidad en absoluto. Extinción de las especies perezosas sin desarrollo. Lucy bloqueó rápidamente a la multitud de enemigos con magia y aterrizó a Raon. Sin embargo, incluso cuando el nuevo gobernante que presentó el desafío se acercó a su barbilla y se preparó para el golpe final, el gobernante existente, el árbol del mundo caído, solo luchó y no logró intentar un contraataque significativo. Esto se debe a que no recibieron información detallada del primer árbol del mundo caído, que ya había muerto. Lucy sabía que no estaban tan completamente conectados como ella y ya había predicho el éxito de la operación. No tardará mucho. Lucy ya estaba calculando su próximo plan mientras observaba cómo el árbol del mundo corrupto explotaba por su golpe y comenzaba a arder lentamente, así como la larva parásita en su interior. Si continúas expandiendo tu tierra ocupando los árboles del mundo caídos cercanos uno por uno, pronto podrás comer toda la tierra por encima de cierto tamaño, por lo que incluso si no hay luz solar, no podrás detener el rápido aumento en el tamaño del ejército del rey demonio. No puedo hacerlo. Si ocupara toda esta tierra y proyectara la enorme cantidad de sus soldados saliendo de aquí hacia el continente, el ejército del rey demonio literalmente podría empujar la tierra sin la más mínima resistencia. Comillas, ¿cómo es eso? El poder de la llamada pistola mágica, inventada recientemente en Corea. Comillas, ¿es necesario evaluarlo? Es un milagro que incluso un militar común pueda destruir un maldito escudo energético. Una vez que comience la producción en masa, la gente despierta ya no será enviada a pequeñas puertas o mazmorras, en cambio, irá a lugares donde más se la necesita. Sí, eso debería ser todo. El director Nelson asintió con la cabeza sin comprender las palabras del investigador, parecía que estaba preocupado por otra cosa. Si no estuvieras interesado, no lo sabrías, pero cualquiera que lo viera a menudo podría decir que no era normal. Comillas, ¿qué ocurre? Comillas, ¿qué quieres decir con trabajar? Comillas, ¿no está tu mente en un lugar completamente diferente al habitual? Y una de las personas con las que se encontraba frecuentemente era Liam. Liam, que estaba mirando nuevas armas que usaban códigos mágicos en conjunto, sintió una sensación de extrañeza en las acciones de Nelson, sonrió y abrió la boca primero. No puedo negarlo. Nelson sonrió amargamente y asintió, confirmando que la intuición de Liam era correcta, aunque no puedo decirle a Liam por qué.
Comillas, ¿cómo demonios ha podido pasar esto? Las bombas nucleares son menos eficaces de lo que se cree, pero no se pueden disparar varias veces seguidas. Sus preocupaciones surgieron tras reunirse con Marisa antes de venir aquí. El presidente proporcionó armas con la intención de acabar con la situación lo antes posible, pero el efecto no estuvo a la altura de las expectativas. Incluso después de ser alcanzada por una bomba nuclear, la Unión no se dividió demasiado ni cayó en el miedo. Evelia y otros miembros de la Iglesia exigieron más apoyo, diciendo que sería efectivo mostrarles una serie de degustaciones picantes, pero Nelson, quien tuvo que informar esto directamente al presidente, se sintió morir. Dado que hoy en día se utilizan activamente bombas nucleares en la realidad, no podemos seguir invirtiendo recursos en un mundo donde la mayoría de la gente ni siquiera sabe de su existencia. Sin embargo, definitivamente había cosas que podía ganar allí, así que no podía dejarlo ir y mis preocupaciones solo se profundizaban. Como esta vez intentamos atacar y ocupamos varias ubicaciones, se abrió una nueva función. Fue entonces cuando Marisa contactó con él. Nelson, sorprendido al escuchar que se trataba de una novedad, terminó apresuradamente su agenda del día y corrió hacia Marisa. ¿Es una función de despacho, es cierto? Sí, hasta ahora, solo unas pocas personas de ese mundo podían venir aquí para intercambiar bienes, pero ahora podemos enviar gente de este mundo también. La identidad de la nueva función que reveló Marisa fue bastante impactante. Es decir, la capacidad de enviar personas de aquí en la Tierra al mundo dentro de ese teléfono celular. Podrías pensar que enviar solo unas cuantas personas hará la diferencia, pero esta era una época llena de superhumanos que podían hacer muchas cosas por sí solos. Enviar a personas despiertas del país para ayudar a la denominación religiosa, pero por mucho que explique, es obvio que me sentiré rechazado al luchar con la misma persona, pero también hay monstruos llamados demonios entre nuestros enemigos. La cabeza de Nelson daba vueltas rápidamente. Es cierto que es cuestionable que enviando unas cuantas personas se puedan lograr resultados que ni siquiera una bomba nuclear podría lograr. Sin embargo, pensó que para aquellos que creían firmemente que Marisa era una diosa, enviar una persona directamente podría ser más efectivo que dicha tecnología u objetos. Es Evelia. Ha aparecido una bruja. Seguro que intentarán lanzar esa bomba. Preparad la magia congelante. Esta es Liber, una de las ciudades principales de las fuerzas aliadas. Estaban observando el cielo y estaban muy confundidos cuando apareció Evelia, pero comenzaron a moverse según el manual. Deben unirse y evitar que ella se enfurezca, sin usar magia apresuradamente y esperando a que lance la ojiva nuclear que tiene en la mano. Si lanzara una ojiva nuclear, la congelaría completamente con magia congelante antes de que llegara, dejándola inoperante. La respuesta es demasiado rápida, no es una reacción normal. ¿Podría ser que se haya filtrado la información? Evelia chasqueó la lengua y no logró lanzar la ojiva. Al mismo tiempo, dudaba de la respuesta de la Unión, cuya calma y rapidez dieron la impresión de que ya sabían lo de la bomba nuclear. Ella sospechó que la información se había filtrado, pero rápidamente negó con la cabeza. Ni siquiera yo sé exactamente qué es esta bomba. Incluso si hubiera gente dentro, no tendría sentido que conocieran tantos detalles. Solo atacan. Como están tan preparados, no pueden usar árbitros. Sin embargo, en el momento en que se rompe esa preparación, puedes volver a lanzarla tantas veces como quieras. Evelia fue la primera en enfrentarse y dio la orden de atacar a los aliados que esperaban. Si nuestras tropas, incluidos nosotros mismos, atacan y sacuden a las fuerzas aliadas cercanas, seguramente habrá una laguna en la defensa de la ciudad que debe apoyarla, y la intención era lanzar bombas rápidamente para aprovechar esa brecha. Evelia. Sin embargo, su plan tampoco salió tan bien. Con su audición sobrehumana, escuchó a alguien que había aparecido en la ciudad, empujando a los soldados, la miró cuando estaba a punto de irse y gritó fuerte. Comillas, los trucos imposibles no funcionarán, los espíritus malignos no pueden gobernar esta tierra. Franz, eres un cerdo. Ella se rió al reconocer la identidad de la otra persona. El joven rey del reino que una vez recibió su fuerza y luchó junto con ella contra el rey demonio. Sin embargo, ahora está enojado con el culto que invadió su territorio y ha venido hasta aquí para tratar con ella directamente. Se necesita un nuevo método. Sin embargo, Evelia sintió que era necesario un método distinto al de reírse de él. Ahora que la mayoría de los héroes con los que luchaba se habían convertido en enemigos, Evelia carecía de aliados confiables.
Aunque estamos nutriendo a nuevas personas al darles el poder del crecimiento a los miembros de la Iglesia, aún son insuficientes en comparación con los héroes existentes que subieron de nivel como locos durante la gran guerra contra el Rey Demonio. Por encima de todo, las raíces eran diferentes. Aunque se les concediera el poder de crecer, eran solo granjeras y muchachas del campo, y su crecimiento era lento en comparación con el de los prometedores caballeros y magos. Hasta ahora, Evelia de alguna manera había estado conteniendo a los héroes ella sola, pero necesitaba desesperadamente nuevos héroes, que la ayudaran si quería ganar la guerra en lugar de simplemente aguantar. De repente, miró la ojiva que tenía en la mano. El juicio de la diosa es ciertamente poderoso, pero es imperfecto. Por eso, Evelia esperaba que la diosa le concediera un nuevo milagro. Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo. Capítulo 134 Tirano, 4. Misión especial. Para ser sincero, puede que sea una propuesta un poco difícil, así que si te niegas, no te obligaré. Sin embargo, una cosa es segura, no es una sugerencia hecha sin fundamento. Como la Iglesia y Evelia, quienes fueron capaces de lanzar ojivas nucleares gracias a la información y contramedidas reveladas por IF, tuvieron más dificultades de las esperadas. Esto también llegó a oídos de Nelson a través de Marisa. Otro mundo, créelo ahora. No, no es que no lo pueda creer. Liam se rió entre dientes ante la sugerencia y luego negó con la cabeza. ¿Quién habría esperado una invasión de monstruos saliendo por la puerta? No hay forma de que él, luchando en el frente, no sepa que el mundo en este momento está tan loco que literalmente puedes creer cualquier cosa que sucede. ¿No te lo dijo tu constelación? Me dicen que mate, que solo matando puedo ganar fuerza y volverme más fuerte. ¿Pero es eso posible en esta tierra? ¿La gente toleraría ese tipo de sacrificio? Sé lo que quieres decir. ¿Me estás diciendo que vaya allí y ayude a alguien que es parte de la iglesia o un santo, y mate a los enemigos? Se dio cuenta de la intención de Nelson y resopló, lo puso en buena posición, pero al final, su intención era usarse a sí mismo como mercenario. Sin embargo, era cierto que Liam, quien no se mueve con facilidad ni siquiera en la tierra, de repente se interesó en esta historia que escuchó. Esos mercenarios especiales traídos de algún lugar. Sí, los paladines son los habitantes de ese mundo. Tú también lo dijiste, ¿verdad? Tienen mucho poder militar y, más que nada, parecen haber aprendido mucho. Además, no era la primera vez que se producían intercambios entre personas. Liam suspiró suavemente cuando se enteró de que los caballeros sagrados que actualmente enseñaban esgrima al estilo de los caballeros sagrados en una instalación secreta del gobierno eran extranjeros de allí. Tengo que preguntar si es posible. No hay garantía de que este poder se mantenga en otros mundos. No es necesario preguntar, es posible. Ya sea que mates a un humano o a una raza no humana, puedes volverte más fuerte al absorber su sangre y karma. Claramente intrigado, dijo que seguramente le preguntaría a su constelación, pero la constelación, que había estado en silencio, le respondió con una voz mezclada con risa, como si hubiera estado escuchando todo. Es tan rápido en momentos como este. Entonces, ¿ya te has decidido? Nelson se dio cuenta que chasqueaba la lengua mientras miraba al vacío. En cualquier caso, a su propia discreción, está enviando a uno de los despertadores más fuertes, que es tratado como un valioso activo estratégico del país. Si puedes ir y volver, inténtalo. Si no lo crees, ¿no puedes volver? Irian también sabía lo importante que era para este país, así que no le importaba la posibilidad de que no lo supiera. Bien, entonces, sigan adelante y trabajen por su propio beneficio y el interés nacional. Este es un secreto de alto nivel que ni siquiera el presidente conoce. Pueden quedarse callados como siempre. La conclusión ya está tomada. Nelson cogió su móvil con manos temblorosas y llamó al lugar que había preparado de antemano. Estamos gestionando bien la bomba nuclear, no parece fácil. Si se ven obligados a retroceder, tenemos que intervenir. La gran Santa Evelia intentó lanzar una ojiva nuclear 5 veces, y solo una de ellas tuvo éxito. El método de llevar y lanzar directamente una ojiva pesada y luego detonarla es fácil de manejar en el otro mundo donde se ha desarrollado la magia y la hechicería que utilizan el poder mágico. El control del continente es tan importante como la guerra contra los agentes infecciosos en la que Lucy centra sus esfuerzos. Esto es especialmente cierto porque solo estamos invirtiendo en trabajo de trastienda para conservar los nutrientes lo máximo posible e invertirlos en otras áreas. En tal situación, no sabía si sacarían la loca carta llamada armas nucleares,
pero el efecto fue sorprendentemente mínimo, quizás debido a las limitaciones. Lo siento por ellos, pero no puedo evitarlo. No podemos entregar el continente a la Iglesia. Como siempre, una parte de mi corazón se siente intranquila. La razón por la que ponen tanto esfuerzo en el otro mundo es, por supuesto, la lucha contra las especies invasoras. Por supuesto, es natural que los intereses nacionales estén involucrados en el proceso, pero en cualquier caso, también son nuestros aliados mientras luchen contra el monstruo llamado especie invasora. Ahora, Lucy y yo estábamos planeando no solo interrumpir los planes de nuestros aliados, sino también devorarlos algún día, y realmente los estábamos llevando a cabo. Sus métodos son incivilizados e ineficaces. Es una tontería confiar en una probabilidad tan irregular y rara que es difícil calcular las probabilidades de ganar, por lo que me resultará más fácil salvar la Tierra si ocupo su lugar. Lo sé, el problema es que otras personas no piensan así. Esta vez, después de ver a Lucy y al ejército del señor demonio luchando con igual o mayor poder contra las terribles infecciones, volví a elevar la evaluación de Lucy. Mientras la Lucy actual, que ha ido construyendo un vínculo conmigo de forma constante, no produzca de repente resultados extraños calculados con su propia forma de pensar que no puedo predecir, creo que Lucy podrá convertirse en una aliada confiable y guardiana de este mundo. Pensamiento. Sin embargo, es una cuestión completamente diferente que los demás acepten a Lucy y que Lucy considere a los demás. Decidí pensar en ese problema más tarde. Entonces podremos cruzar al continente. De hecho, el lugar más importante para nosotros ahora no es un continente donde podamos luchar y pelear entre nosotros, ¿verdad? Cambié de tema, sobre la lucha entre el ejército del rey demonio y la bacteria infecciosa que literalmente se comió a todos los seres vivos del mundo, incluido el árbol del mundo. Lucy estaba operando una flota para atacar a los árboles del mundo corrupto, una especie de cuartel general repartido en varios lugares, y de hecho, los árboles del mundo corrupto estaban cayendo uno por uno ya que eran incapaces de detener a las guerrillas de Lucy a pesar de que derramaron todo su poder. Cuando caen, las nubes oscuras y la niebla desaparecen y vuelve la luz del sol. Esa era la señal, así que Lucy construyó allí un nido, realizó la fotosíntesis, produjo energía y siguió produciendo tropas. Literalmente, células cancerosas. Lucy se convirtió en una célula cancerosa que se reproducía sin cesar, dañando el orden recién establecido por los agentes infecciosos, coloreando gradualmente el mundo con su cuerpo. No se puede predecir el momento exacto ya que aún no se ha completado la exploración de todas las tierras, pero el nido ya se ha establecido hasta el punto en que puede volverse autosuficiente. Lucy cambió la pantalla y mostró la tierra cubierta con el nido del rey demonio. No son solo los soldados los que continúan modificándose y desarrollándose mediante la acumulación de datos y el aumento de tipos. Los demás soldados, el nido, también evolucionan y se desarrollan. El nido, que consistía únicamente en tierra negra que simplemente absorbía nutrientes del suelo, un tracto digestivo que contenía jugos digestivos y un sitio de producción para criar soldados. No solo tenía un órgano que absorbía el calor geotérmico y lo reemplazaba con nutrientes, sino que también tenía una estructura enorme que convertía la mayor parte de su área en luz solar. Los hongos negros estaban apiñados con sus anchas cabezas levantadas. Comillas es eso que ves en el centro. A través de la extracción y análisis continuos de datos, logramos obtener datos sobre la oruga que era parásita en el árbol del mundo corrupto y gobernaba esta tierra. Incluso ahora, algo más estaba creciendo en el nido. Parecía un árbol, pero no lo era. Numerosos tentáculos hechos de tejido vivo negro y retorcidos se enredaban y se retorcían para formar un cuerpo gigantesco que se elevaba sin fin hacia el cielo. Entonces, comillas, ¿qué efecto tiene ese árbol de tentáculos? Una de las habilidades más destacables es la de manipular el clima circundante mediante el uso de poderes mágicos. Con esto, puedes maximizar la eficiencia del nido fotosintético. Comillas, ¿el resto? Con la capacidad de absorción utilizando el peso corporal, es posible absorber todos los nutrientes del suelo en un radio de miles de kilómetros. Al derrotar a un enemigo fuerte, es de sentido común que Lucy aproveche ese poder y evolucione aún más. Y Lucy tenía la habilidad de hacer eso. Con esto, los agentes infecciosos recibieron una especie de sentencia. Dicen que nunca podrán vencer a Lucy. Parece que se están preparando para la resistencia final. Sin embargo, al igual que los gobernantes que originalmente ocuparon esta tierra, también intentaron una resistencia final. Comillas, ¿acabo de escuchar mal? Escuchaste bien. Comillas, ¿cuántos? ¿100 millones?
En la pantalla, Raon y Lucy conversaban entre sí. Raon, que se había quitado el casco y dejado al descubierto su rostro como si fuera una recompensa por su cooperación y sus esfuerzos hasta el momento, frunció el ceño como si las palabras de Lucy fueran absurdas. Incluso ahora, lucho sin cesar contra innumerables enemigos cada noche. ¿Pero viene más gente? Así es. Tropas enemigas que valen cientos de millones de dólares están ahora llegando a toda prisa a través de ríos y montañas. Ese no será el final. No hay forma de que solo haya 1.000 millones de criaturas viviendo en esta enorme tierra. 100 millones. Lucy dijo que el enemigo ya ha movilizado 100 millones de tropas. De hecho, todo el cielo y el suelo en el campo de visión del explorador estaban cubiertos de monstruos. Comillas, ¿hay tantos enemigos que crees que no puedes vencer? Tiene que ser así, ¿no es demasiado? Han estado expandiendo su nido rápidamente últimamente, pero no sé si podrán soportarlo. No tengo las mismas habilidades computacionales que tú. Raon sacudió la cabeza y se rió como si no pudiera creerlo. Bueno, incluso a mí, que vivo en un mundo donde viven 8.000 millones de personas, me cuesta imaginar que el enemigo sean 100 millones de personas. Por supuesto, con tus capacidades puedes pensar eso, pero lo que es importante para ti con tu diminuto cerebro aún no es tu capacidad para calcular las probabilidades. Comillas, y entonces ¿cuál es el problema? Encontrar un camino. Lucy en la pantalla abrió los ojos y puso su cara hacia él. No importa lo que diga, su voz está llena de emoción, a diferencia de su voz habitual, plana y monótona. La realidad se presenta ante tus ojos. Puedes pensar que hay un 0% de posibilidades. Sin embargo, el mayor pecado es quedarse sentado en silencio y sufrir sin hacer nada. Luchar y pelear para sobrevivir es un deber natural de los seres vivos. Eso es lo que siempre he enfatizado. Lo sé. Yo también. Porque creo que esa es la respuesta correcta. Recuerda la apuesta que hiciste conmigo. Para que tus parientes que están durmiendo puedan renacer y convertirse en nuevos seres y convertirse en una nueva especie de elfos, tú y Naan, los únicos supervivientes, deben convencerme. Sería más eficiente mantenerte con vida. Lucy aún no había matado a cientos de miles de elfos, pero los había encerrado. El primer propósito era usarlos como rehenes para manipular a Raon y Naan, pero las cosas han cambiado un poco ahora. Lucy quería tener un nuevo grupo de seres inteligentes bajo el ejército del rey demonio, excluyéndose a ella misma y a otras especies de mayor rango. Fue un plan que decidió después de ver organismos infectados que no habían logrado crecer ni evolucionar y colapsaron debido a la falta de competidores. Y la idea era cultivar directamente grupos de variables que pudieran proporcionarle una inspiración infinita. Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo. Episodio 135 Tirano, 5. Es absolutamente terrible. Raon, que fue a la guerra, apenas logró aferrarse a su espíritu devastado. Repetición de guerra, matanza, guerra y matanza. De hecho, la base de esto era Lucy, una inteligencia artificial, por lo que pudo soportarlo sin ningún problema, pero era imposible para quienes se mantenían como elfos o humanos realizarlo con tanta constancia como una máquina. Sin embargo, Raon aguantó con su fuerza mental. Se trataba de ver y aprender todo lo que Lucy hacía y entender su forma de pensar, porque sentía que la evolución y el crecimiento que Lucy reclamaba eran necesarios no solo para él sino también para sus compatriotas. De hecho, Lucy le dio recompensas como fortalecer su fuerza cada vez que elegía una especialidad, por lo que secretamente sintió una sensación de logro, tal como cuando a Evelia le dieron por primera vez el poder del crecimiento. Estos tipos son un poco extraños. No sé sobre los demás, pero los que eran elfos oscuros son especialmente peores. Comillas, ¿qué quieres decir? El momento en que el espíritu Titania le hizo una pregunta fue cuando regresó al nido para recargar fuerzas después de luchar contra interminables oleadas de enemigos. Titania descubrió algo extraño en los elfos oscuros infectados y se lo informó. Si todos los elfos oscuros de este mundo se hubieran convertido en monstruos como esos, por supuesto, los rastros de los espíritus deberían haber sido cortados hace mucho tiempo, pero hubo algunos que no lo fueron, como si se hubiera convertido recientemente en un monstruo así. De ninguna manera. La posibilidad que planteó Titania era la historia de un elfo oscuro superviviente. Incluso si ya no hubiera supervivientes, era posible que hubieran sobrevivido hasta hace poco y se hubieran resistido. Es una hipótesis completamente imposible basada en las fórmulas funcionales que he acumulado hasta ahora, pero las habilidades del espíritu son un área que no puedo superar, así que no puedo descartarlo. Lucy encontró esta historia interesante.
Según los cálculos de Lucy, los elfos oscuros, que no se diferenciaban en nada de los elfos del continente, nunca podrían sobrevivir durante mucho tiempo contra las bacterias infecciosas. Sin embargo, como Lucy no conoce los datos de todo lo que ocurre en el mundo, existe una gran posibilidad de que haya variables que estén fuera del alcance de la fórmula de cálculo. Si están vivos, ¿dónde diablos están? No importaba dónde mirara, no veía nada más que un desierto de muerte, sin nutrientes. Incluso si hubiera un lugar al que no pudieran llegar los agentes infecciosos, ¿cómo podrían sobrevivir si no hay nutrientes en esta tierra? Hasta ahora, hemos explorado directamente menos del 10% de la superficie de este planeta, solo el 60% ha sido explorado indirectamente. Nadie sabe qué hay al oeste, en el espacio desconocido. Lucy sintió que necesitaba explorar más activamente mientras luchaba contra las entidades infectadas que aún tenían mucha fuerza, porque este es literalmente un mundo nuevo. Tenemos que explorar. Para ser sincero, me sorprende más el hecho de que estéis luchando contra un enemigo que vale miles de millones de libras y seáis capaces de resistirlo. ¿Qué pensará la gente del continente cuando vea esto? El objetivo final es unir los nidos y nutrientes dispersos para que puedan moverse, pero no se puede negar que la probabilidad de victoria es mayor ahora que hemos progresado hasta este punto. Cuando Lucy informó sobre posibles sobrevivientes, me quedé tan estupefacto que me reí. No importa cómo lo mire, estoy más preocupado por aquellos que están luchando ferozmente en este momento que por los pocos sobrevivientes. A primera vista, lo que se veía en la pantalla era una montaña de cadáveres y soldados de ambos bandos apiñados sobre los cadáveres. La lucha que se desarrolla en el mundo de los demonios y la lucha entre la Iglesia y la Alianza en el continente es una guerra de escala incomparable. En este punto, ya estaba convencido de que el ejército del Rey Demonio podría enfrentarse al continente solo. Lo que pasa es que la mayor parte de ese poder todavía está inmovilizado. De todos modos, me alegro de que parezca que va bien, a diferencia de lo que me preocupaba al principio. Aquí también van bien las cosas gracias a ti. De todos modos, Lucy lo sabría, pero insistí en decírselo. Esto se debe a que el código mágico creado con un poco de pensamiento espontáneo en lugar de un cálculo cuidadoso tuvo un efecto sorprendentemente grande, y el panorama de los ataques a las mazmorras y las puertas estaba cambiando lentamente. Casi podía sentirlo, porque los miembros de la compañía que se habían despertado y habían estado dando vueltas sin descanso pudieron encontrar algo de relajación. No conozco los detalles, pero parece que la divulgación del código al mundo ha tenido un gran efecto. Dijo que ya no veía ningún movimiento sospechoso hacia Leji, yo no hacia mí. Pero eso no significa que se haya alcanzado una estabilidad completa. Guardé el teléfono y me levanté. Esta vez, visitamos una mazmorra en Corea por primera vez en mucho tiempo. Se abrió una mazmorra de tamaño mediano en la región de Gangwon. Recibí una llamada urgente pidiéndome que vigilara a la unidad recién formada para que tomara la iniciativa en la lucha y realizara experimentos en caso de emergencia. Ya lo escuché. Vamos primero. Recogí a Hyeon Lee y me dirigí directamente hacia allí. No era un evento programado, sino una petición urgente de Baekseung Cheol, el presidente y director de la asociación. Apenas estaba preparado, pero no iba a luchar. Parece que estos días solo escucho buenas noticias. ¿Quién ganó? ¿Quién bloqueó? Etcétera. Así es, porque ahora los militares pueden usar el poder que puede penetrar el poder especial del enemigo, un poder que solo los despiertos pueden poseer. Cuando la vi mirando su teléfono, sonrió levemente y asintió. El contraataque de la humanidad, la salvación de la gente, era todo lo que ella había esperado. Aunque la fuente del milagro no es su constelación como otros saben, no hay forma de que ella no esté contenta. Sin embargo, su expresión pronto se endureció de nuevo. He superado una crisis hasta ahora y he estado a punto de ganar varias veces desde entonces, pero lo mismo ocurre con esos monstruos. Las mazmorras y las puertas, y las especies invasoras que salían de ellas, no estaban al nivel actual desde el principio. Los que salieron al principio eran tan débiles y pocos en número que ahora se los clasifica como de clase baja. Sin embargo, a medida que luchamos contra ellos, nos hicimos más fuertes y encontramos formas, las especies invasoras respondieron produciendo individuos más fuertes y más soldados. Vi esta relación en alguna parte y se me puso la piel de gallina cuando me di cuenta. Es muy similar al ejército del Rey Demonio de Luz y al ejército infectado del Árbol del Mundo Corrupto, que luchaban entre sí como locos y evolucionaban como locos. Es una ley natural evolucionar y crecer a través de la competencia.
Lucy probablemente percibió mis sentimientos y dijo que no era gran cosa, pero no lo tomé a la ligera. Sí, según una de las hipótesis, las mazmorras y las puertas funcionan separadamente de las especies invasoras, como el sistema despertado. Comillas, ¿quieres decir que se debe alentar a las especies invasoras a hacerse más fuertes? No, las especies invasoras ya son fuertes. Somos nosotros los que nos hacemos más fuertes y crecemos a través de luchas y competencias feroces. Sonreí amargamente y le respondí a Gideon Lee, quien estaba inclinando la cabeza. Aunque no es tan malo como los agentes infecciosos, en los que todo, incluido el crecimiento, la reproducción y la actividad vital, se detiene si no hay competidores. Incluso Lucy dijo que es imposible evolucionar por sí solo sin competidores o sin ninguna inspiración. Y la ventana de estado que se les dio a los despertados claramente tenía como propósito luchar contra las especies invasoras. Las constelaciones eran una clara evidencia de ello. Sin embargo, aquellos que acababan de despertar sus poderes mágicos se debilitaron tanto como individuos como grupo. Si las puertas y las mazmorras son para azotarlos y castigarlos a ellos y a toda la raza humana paso a paso, por supuesto. Si esa predicción es cierta, ¿entonces quién? Gideon Lee habló como si sintiera genuina curiosidad. Por supuesto, ni siquiera pude adivinar la pregunta y mantuve la boca cerrada. Comillas, lealtad, vaya, Lee Jeon. Puedo entrar, ¿verdad? Comillas, por supuesto. Esto es muy conveniente porque Lee Jeon es famosa. Pasamos por el puesto de control de una sola vez, sin pasar por ningún procedimiento especial, entramos en la zona controlada y pudimos llegar al frente de la mazmorra, donde había mucha gente, en menos de un minuto. Estás aquí, te estaba esperando. Escuché que era urgente. La persona que nos recibió era un hombre despierto con uniforme militar. El nombre de Y-O-G-On estaba visible en la etiqueta junto con la insignia de rango de capitán. Este es un batallón de armas mágicas recién formado por el ejército de la República de Corea. Hasta ahora, solo ha servido como asistente y ha demostrado su poder. Hoy los roles se invertirán y el escuadrón despertado los ayudará. El favor que sentía por Gideon Lee era evidente. Bueno, objetivamente hablando, ella era una persona sin defectos, hermosa y fuerte. Además, su aspecto heroico, siempre de pie al frente y bloqueando a los enemigos, tenía un efecto más fuerte en quienes luchaban en el campo de batalla. Pensé que estaría bien, pero durante el reconocimiento anterior, se descubrió un individuo que se presume pertenece a una especie superior. Intentaremos solucionarlo, pero si ocurre algo peligroso, por favor, sean amables con nosotros. Seguro. Él guió a Gideon Lee hacia el interior. Viendo lo que está sucediendo, no parece que haya nada particularmente peligroso. Ese hombre está en celo con Gideon Lee. Por favor, no digas nada raro. Creo que encaja bien. No. Lucy, que suele decir tonterías cada vez que se involucra con Gideon Lee, volvió a decir tonterías esta vez. Por supuesto, se lo dije, pero esta vez me sentí un poco triste. Yo también me sorprendí mucho. Me pregunto si mi razón y mi corazón, que estaban en estado de negación, son opuestos. Veamos, Lucy, que bien se está utilizando la magia que creaste. Si miras los informes, no parece haber ningún enemigo que pueda ayudarte. También entré en la mazmorra con los soldados. En cuanto pasé por la grieta espacial, por la que no pasé ni una ni dos veces, lo que se desplegó ante mis ojos fue un desierto extremadamente árido. Comillas, esta vez los chicos que protegen el núcleo atacan primero. Hasta ahora has estado en silencio, ¿por qué nos esperaste? Sin embargo, en el momento en que entramos, las tropas de reconocimiento que observaban los movimientos del enemigo nos alertaron simultáneamente de una emergencia. Los monstruos que habían permanecido inmóviles como monstruos en una mazmorra común comenzaron a acudir en masa a esta entrada primero, como si hubieran estado esperando. No importa, de todas formas, viniste aquí a pelear, muévete rápido. El comandante a cargo de la unidad instó apresuradamente a sus subordinados. Ver soldados corriendo con caras rígidas me hace sentir muy triste, como alguien que alguna vez sirvió en el ejército. Ni siquiera luchan contra los soldados norcoreanos, que eran seres humanos como ellos. Luchan contra monstruos terribles que no saben nada sobre acuerdos con prisioneros. Comillas, dispara, dispara. Pronto, según la orden del comandante, las armas de fuego dispararon su potencia de fuego contra los monstruos que se acercaban, desde misiles antitanque que pueden ser utilizados por individuos hasta misiles de gran calibre que pueden ser montados en la parte superior de un vehículo y disparados. Las armas,
que vienen en varios tamaños dependiendo del tamaño del núcleo de la mazmorra utilizada como poder, disparan magia hecha de poder mágico. Cuando eché un vistazo rápido a la pantalla del dron que filmaba el campo de batalla, vi un gran monstruo negro parecido a un rinoceronte corriendo desde el frente con algo brillante de color púrpura en su frente. Ese escudo, que según Lucy estaba hecho de pura energía mágica, era claramente algo que las armas de fuego ordinarias no podían perforar. También. Pero esta vez fue diferente. Incluso sin los despertadores, los poderes especiales de los enemigos desaparecieron, ya que fueron completamente atravesados por los ataques de los aliados.